Yo quisiera que viéramos en la palabra de Dios una de las doctrinas más importantes que nosotros vemos en la Biblia. De hecho, puedo decir que Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 15. Vamos a ir a ese pasaje, si quieren de una vez búsquenlo, 1 Corintios 15. Y Pablo nos dice que si esto no fuera cierto, de lo que vamos a hablar el día de hoy, entonces nuestra fe es vana. Estaríamos creyendo una mentira. En el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, voy a leer dos porciones, voy a leer del 1 al 22 y luego voy a leer del 51 al 58. Y dice así, fíjense cómo dice 1 Corintios capítulo 15. Vamos en el Nuevo Testamento, están los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, y después de Romanos sigue la primera carta a los Corintios. Y entonces dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Vean lo que dice: somos salvos, dice el versículo número 2, somos salvos si no creímos en vano. Si nuestra fe es verdadera, es cierta, nosotros somos salvos. Si solamente estamos pretendiendo, entonces no podemos ser salvos. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, murió por nosotros, sin ningún pecado, habiendo sido tentado en su vida en todo, dice la Biblia, según la naturaleza humana, pero jamás pecó. Él murió por nosotros, su sacrificio sustituye nuestro lugar. Yo merecía ese lugar en la cruz y Jesús lo tomó por mí. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, cumpliendo la palabra de Dios, y que fue sepultado, dice el versículo, y que resucitó, ¿qué dice ahí? Al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ya lo había profetizado, Jesucristo iba a morir en la cruz y después iba a resucitar. Y dice el versículo número 5, para evidencia, para seguridad, y que apareció a Cefas y después a los 12. Versículo 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Qué quiere decir con esto, Pablo? Que los que habían estado en ese momento estaban vivos ahí, pero algunos ya habían muerto. Estamos hablando de que ya pasaron algunos 30, 35 años después de que estas cosas sucedieron. Pero dice Pablo, hay evidencia porque 500 personas, o sea, no solamente es algo que predicamos, dice Pablo, hubo 500 personas que lo vieron. Este es un hecho real. Dice el versículo número 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y es interesante que menciona aquí nombres, por ejemplo, de Cefas y de Jacobo, porque la gente podía ir y preguntar y decirle, bueno, a ver, dime Cefas, que es Pedro, dime si esto es así, ¿no? Dime Jacobo, ¿cómo fue esto? O sea, no está nada más hablando. Hoy en día, hermanos que me escuchan esta mañana, hay tanta gente charlatana, voy a usar esa palabra, que nos habla de profecías y que nos habla de, inclusive a veces echan cartas, ¿no? Y el tarot y todo esto. Y le dicen, es que te va a pasar. Y hablan de puras cosas generales. La palabra de Dios, hermanos, es específica, es clara. Las profecías del Señor son claras y se cumplen al pie de la letra. Dice el versículo número 8, y al último de todos, y está hablando Pablo, es el que escribe la carta, como a un abortivo me apareció a mí. Y Pablo dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, y ahí nos dice la razón. Esto fue algo que pesó muy fuerte en la vida de Pablo, porque perseguí a la iglesia de Dios. Acuérdense que Pablo se llamaba Saulo de Tarso y perseguía a la iglesia. Y dice, yo no soy digno de esto, yo soy el peor, yo no merezco, pero el Señor por su misericordia, por su gracia, porque Él así lo quiso, se apareció también a mí, dice Pablo. Pero por la gracia de Dios, dice el versículo 10, soy lo que soy. Amén, hermanos, somos lo que somos por la gracia de Dios. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea que yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica a Cristo, de Cristo,
que resucitó de los muertos, vean lo que dice, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Había un problema en la iglesia de Corinto, que había gente que no creía en la resurrección. Ahora, ¿por qué no creía la gente en la resurrección? Pues porque no es algo que hayamos visto, ¿no es cierto? O sea, cuando una persona muere, la persona muere y ya. Pero jamás nosotros hemos visto a alguien que se levante de la tumba. A lo mejor alguna persona que sufra de alguna enfermedad y que de repente entra en un shock o entra en un paro respiratorio o algo así, a lo mejor puede ser enterrado, pero no ha muerto, sencillamente tuvo una complicación médica y después aparentemente vuelve a vivir, pero realmente nunca murió. Pero el hecho de que alguien muera, sea sepultado y después se levante, es algo que no hemos visto. Y en la iglesia de Corinto había gente que decía, esto no puede ser, o sea, eso va contra la naturaleza. Pero hermanos, aquí aprendemos algo. Dios es el Todopoderoso, ¿no es cierto? Y Él puede hacer cosas maravillosas. Y Él puede inclusive transformar la naturaleza. Esta semana estábamos leyendo, ¿no, Leo? Estábamos leyendo en Josué que el sol se detuvo. El sol se detuvo. Cuando José estaba peleando, dice la Biblia que el sol se detuvo. ¿Cuándo hemos visto nosotros eso? Obviamente no lo hemos visto, pero es algo que solamente Dios puede hacer. Ahora yo quiero decirles que en esta iglesia, hermanos, yo he visto gente que ha sanado. Hemos tenido casos de un jovencito que tenía un problema del corazón y Dios lo sanó. Hemos tenido nosotros casos de gente de diversas enfermedades que Dios lo ha sanado. Y no es el poder humano, no es que pongamos las manos sobre alguien y sea sanado, es que Dios tiene el poder para sanar y Dios tiene el poder para hacer milagros. ¿Cuántas veces hemos visto su mano en nuestra vida? ¿Por qué podemos creer ciertas cosas y otras no? Y esa es la pregunta que tal vez Pablo se hace cuando está predicando a los Corintios. O sea, ustedes creen otras cosas. Podemos creer que Dios hizo milagros en el Antiguo Testamento, abrió el mar, pero ¿por qué en otros momentos no creemos? Y eso sería también para nosotros. ¿Por qué podemos creer ciertas cosas y hay otras que no? Cuando el poder de Dios no está limitado, hermanos. Cuando la mano de Dios no se ha cortado y cuando la Biblia dice claramente que no hay nada imposible para Dios. No existe ninguna cosa que sea imposible para Él. Dice el versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, si esto no es posible, tampoco Cristo resucitó. Y ahora vean lo que dice el 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. O sea, ¿cómo creemos en alguien que nos va a resucitar y nos va a dar vida eterna si Él no lo hizo? Esa es la evidencia de que Él lo puede hacer. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Pero si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. O sea, no hay salvación entonces, porque no hay nadie que nos pueda salvar. No hay otro nombre debajo del cielo, dice la Biblia, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y si Cristo no murió por nosotros, entonces estuviéramos perdidos. No habría esperanza para nosotros. Tenía Él que morir, tenía que ser sepultado, pero tenía que levantarse victorioso. Y de esa manera, hermanos, Él nos ofrece la vida eterna. Dice el versículo número 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si esto no fuera cierto, es lo que dice Pablo, pues estaríamos aquí. ¿Para qué nos reunimos? ¿Para qué hacemos todo esto si no fuera verdad? Mas ahora, versículo 20, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y ahora déjenme brincarme al versículo 51, de ahí mismo, del capítulo 15 de 1 de Corintios, porque aquí viene la conclusión de esta parte. Dice, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y ahora Pablo se lanza hacia lo que viene en el futuro, que es la segunda venida de Cristo.
Vean, Pablo está hablando, Cristo ya vino, Cristo ya resucitó, pero les voy a decir algo, les voy a decir un misterio, les voy a decir algo que no ha sido revelado. No todos estaremos muertos, dice el versículo 51. Pero todos, dice, seremos transformados. Gloria a Dios, vamos a ser transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Que dice, este cuerpo tiene que ser transformado. Este cuerpo que nosotros tenemos, que hoy tiene enfermedades y que hoy tiene dolores, este cuerpo que hoy en día se va vegetando, se va debilitando, hasta que un día finalmente muere, dice, va a ser transformado, va a ser incorruptible, se va a vestir de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, versículo 54, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Versículo número 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La muerte, el pecado, no tiene poder sobre nosotros, tenemos la victoria asegurada en nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 58 dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Debido a esto, dice Pablo, debido a que el Señor nos da la resurrección, debido a que Él resucitó, debido a que Él nos da una vida nueva, debido a que nosotros hoy tenemos poder sobre el pecado, debido a que un día nosotros seremos transformados, dice Pablo, estad firmes y constantes, versículo 58, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tal vez hay muchas cosas que son malas, tal vez hay muchas actividades que podemos decir, no tuve ningún provecho de ello, no fue nada importante, perdí mi tiempo nada más, perdí mi dinero, perdí lo que sea, pero seguir a Cristo, amados, no es una pérdida de tiempo. Las bendiciones se ven inmediatamente en nuestro cambio de vida, las bendiciones se ven en nuestros hijos, las bendiciones se siguen viendo en la gente que alrededor nosotros podemos ir tocando con el Evangelio de Cristo. Así que esta doctrina, que es la doctrina de la resurrección, y por cierto, hoy en muchos lugares se celebra, ¿verdad?, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esta doctrina es real. Jesucristo resucitó de los muertos. Él no solamente murió en la cruz y fue sepultado, sino que al tercer día, conforme a la palabra de Dios, se levantó de la tumba. Él había muerto. Esto que dice la gente de que vivió en Cachemira y de que estaba él vivo y que lo sacaron de la tumba, no es verdad. Y ahorita vamos a hablar acerca de eso. Jesús murió, pero al tercer día se levantó de los muertos. Y esa es la joya, vamos a decir, de nuestra fe. Nosotros confiamos que así como Él murió y resucitó, un día nosotros vamos a morir y no vamos a levantarnos en ese momento de la tumba. Iremos a la presencia de Dios. Pero lo que dice Pablo aquí, cuando el Señor venga por los suyos, ha de levantar aún a los muertos. Y eso lo va a hacer con su poder. Ahora voy a hablar de 4 ideas esta mañana. En primer lugar voy a hablar de que Jesucristo profetizó su resurrección. Vamos a hablar por qué estamos seguros de que Jesucristo resucitó. ¿Por qué predicamos que esta es una realidad? Y la primera idea es porque Jesucristo lo profetizó. Ahora quiero decirles que nadie jamás profetizó su muerte y resurrección. Ni siquiera los creyentes del Antiguo Testamento. Tenemos nosotros el testimonio, por ejemplo, de la Biblia de Enoc, que dice la Biblia que caminó con Dios y después Dios se lo llevó. Pero él no profetizó que iba a resucitar. Lo acabamos de leer, ¿se acuerdan? Cuando terminamos el libro de Deuteronomio, que Moisés murió
y que Dios lo enterró y no se sabe dónde lo enterró. De hecho no se ha encontrado ni creo que se encontrará el cuerpo jamás de Moisés. Dice la Biblia que él subió al monte, murió ahí, y la Biblia dice así, que Dios fue el que lo enterró. O sea, cómo le hizo, yo no lo sé. Pero Moisés no profetizó que él iba a regresar. El caso de Elías, por ejemplo, dice la Biblia que vinieron unos carros de fuego, o como de fuego, y después lo arrebataron, y Elías se fue a la presencia de Dios. Él no vio muerte, él no murió. Moisés murió, Enoc no murió, Elías tampoco murió, pero ellos no hablan de resurrección en ninguna parte. Bíblicamente no hay nadie más que hable acerca de que va a morir y va a resucitar, solamente el Señor Jesucristo. E históricamente tampoco lo hay. Y si hubiera alguna persona, no sé, un charlatán o alguien que dijera tal cosa, sabemos que es mentira, porque no hay una evidencia de que nadie haya resucitado aparte de nuestro Señor Jesucristo y obviamente la gente que Él resucitó. Pero aquí el punto que quiero que quede muy claro es que Él lo profetizó. Es decir, Él sabía lo que iba a suceder y Él anticipadamente le dijo a sus seguidores: yo voy a morir y yo voy a resucitar al tercer día. Les voy a leer las citas para que no las tengan que buscar. Si la pueden buscar rápido está bien, pero voy a leerles dos citas. Mateo 17 del 22 al 23. Mateo 17 es el primer libro del Nuevo Testamento, del 22 al 23. Escuchen lo que dice. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre, se refiere a sí mismo, será entregado en manos de los hombres. El Hijo del Hombre, el que nació para los hombres, el Hijo de Dios que nació para darle vida a los hombres, dice, será entregado en manos de hombres. Y escuchen esto, versículo 23, Mateo 17, y le matarán. Son palabras de Cristo cuando Él está vivo. Mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Ahora yo quiero que vean un detalle. Dice este texto, Mateo 17, 23, y le matarán, dice, mas al tercer día resucitará. Y luego hay una nota que dice ahí, y ellos se entristecieron en gran manera. ¿Por qué creen que dice la Biblia que se entristecieron? Porque ellos no creían en la resurrección, ¿sí? O sea, si a mí viene el Señor y me dice, yo voy a morir y al tercer día me voy a levantar, pues me paro de manos, ¿no? O sea, brinco y salto, oh Señor, bueno, gloria. Pero cuando la Biblia dice que ellos se entristecieron, es que los mismos discípulos no creían que Jesús iba a resucitar. O sea, ellos mismos dijeron, o sea, ella nos dijo que va a morir, pero solamente tomaron esa parte. La siguiente parte de que se iba a levantar, no la tomaron. Al tercer día resucitará. Ellos no lo creyeron. Y quiero decirles, hermanos, que aún los seguidores de Cristo no lo creían. ¿Cuándo lo creyeron? ¿Saben cuándo? Después de que había resucitado. El mismo Tomás dice en la Biblia que cuando Jesús se apareció después de su muerte y resurrección y se presentó a los discípulos, cuando estaban ellos reunidos, dice la Biblia que Tomás no estaba. Y cuando lo ven los discípulos, dicen, el Señor vino con nosotros. Y Tomás dice, si yo no viera al Señor y si yo no metiera mi dedo en el hueco donde estuvieron los clavos y mi mano en su costado, yo no voy a creer. Y cuando Jesús se vuelve a aparecer, les dice, a ver, Tomás, ven para acá. A ver, ¿quieres meter tu dedo en la llaga, en mi herida? Y le dice, Tomás, él cae de rodillas y dice, mi Señor y mi Dios. Y dice, Señor, son más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tú porque ves, crees. Y fíjense lo que pasa, ¿no? Muchas veces necesitamos eso. La gente quiere ver señales y quiere ver que se le aparezcan cosas y quiere ver luces y quiere ver. ¿Por qué no mejor vemos lo que dice aquí? Aquí ya está. ¿Y por qué no vemos lo que Dios hace en nuestras vidas? ¿No es un milagro que estemos vivos? Oiga, ¿cuánta gente muerta ahorita debido a esta pandemia terrible? O sea, de veras esto ha sido un azote a la tierra completamente. Pero miren, aquí estamos vivos. Aquí estamos todavía. Bendito el nombre de Dios. No tenemos que ver, o sea, nada más veamos los árboles, ¿no?
las plantas, el cielo, el sol, el poder beber agua y sencillamente darle la gloria a Dios por eso. No necesitamos ver grandes cosas. El segundo texto que quiero que vean está en Mateo capítulo 20, en los versículos 18 y 19. Lo quiero leer también para ustedes. Dice: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Y esto fue cierto. Los gentiles, los romanos, se burlaron de él, lo escarnecieron, lo azotaron. La Biblia dice claramente que le dieron azotes con látigo, con la famosa cola de gato. Le crucificaron, pero dice el Señor, más al tercer día resucitará. El Señor, fíjense lo que dice: yo voy a morir, pero ¿saben una cosa? Al tercer día yo voy a resucitar. Y aunque el Señor, si ustedes se dan cuenta, las dos citas que yo les di están en Mateo. Es decir, hay una situación cronológica y hay un seguimiento cronológico. Se los dijo una vez, se los volvió a decir, se los volvió a repetir, y aún así no lo podían creer. Porque somos así, hermanos. De veras que Dios nos dé más fe. Queremos a fuerza, ahora sí que queremos tenerlo en la mano para decir, ya es mío. Cuando Dios de verdad nos promete grandes cosas. Y no es algo nuevo de nosotros, hermanos. Quiero decirles, ahora que hemos estado leyendo el Antiguo Testamento, ¿no es cierto, Mari? De veras que da tristeza. Cuando Dios se hizo los milagros, abrió el mar, el pueblo pasó por el medio en lo seco, Dios les dio maná, les dio un alimento que venía del cielo, pero luego cada rato se rebelaban, ¿no es cierto? Y cada rato otra vez decían, queremos carne. ¿Y para qué nos sacaste de Egipto? Y nos acordamos de las cebollas, de veras eras un esclavo. O sea, ¿cómo es que dicen eso cuando en Egipto eran unos esclavos? Y hermanos, ¿cuántas veces nosotros pensamos así? Espero en Dios que no. Pero cuánta gente, y sí he conocido gente que quiere volver a Egipto, ¿me entienden lo que digo? Se acuerda, cuando hacíamos estas fiestas y nos poníamos hasta las manitas y hacíamos esto. Oye, Dios te sacó de eso, ¿sabes para qué? Para no regresar. Porque cuántas de esas cosas terminan en destrucción. Ha sido bien triste ver las noticias, ¿no?, de niñas perdidas, jovencitas, y luego nos enteramos que fueron a una fiesta, que se fueron con una amiga. Y no estoy de acuerdo, y a la gente que me escucha también en línea, no estoy de acuerdo en la violencia, ni la violencia de género, ni estoy diciendo que el hecho de, porque se van de fiesta o algo, los hombres tienen que abusar de ellas. No estoy diciendo eso. Pero lo que sí estoy diciendo es que si tú estás en un lugar equivocado, haciendo cosas equivocadas, ¿qué esperas que sea el resultado? O sea, es lo único que yo digo. Yo quiero que Dios me bendiga, yo quiero estar bien. ¿Por qué voy a regresar a Egipto? ¿Por qué voy a regresar a la esclavitud? ¿Por qué voy a regresar a esto? Que está mal. Y es triste pensar que nos falta fe, hermanos, para creer las verdades de Dios. Y para creer, Dios, ¿sabes que tú me vas a ayudar a caminar contigo, a vivir contigo, a hacer tu voluntad? Segundo lugar, quiero hablar de dos historiadores que dan testimonio de que Jesucristo resucitó. Ahora, voy a hablar de dos historiadores que no están en la Biblia. Ahora, nuestra fe, hermanos, está en la palabra de Dios. Pero sencillamente quiero que ustedes vean lo que dicen dos personas que no son escritores de la palabra de Dios, pero que ellos en su tiempo vivieron y en su tiempo ellos dan testimonio de lo que sucedió. El primero es un historiador y militar llamado Flavio Josefo, que vivió entre el año 37 y el 100 después de Cristo. Él, en un libro que se llama Antigüedades Judías, Josefo, en este libro, nuevamente, no es la Biblia, no estoy hablando de la Biblia, estoy hablando de una evidencia extra bíblica, estoy hablando de una persona que ve las cosas y que reporta lo que él vio como un historiador, como alguien, un cronista, vamos a decir, que nos habla de Aguascalientes y lo que sucedió y que nos dice, aquí antes había un parque con juegos y todo y ahora ya no hay. Este historiador dice, había por esa época un hombre sabio, Jesús,
si es que es lícito llamarlo un hombre, pues era un hacedor de maravillas. Un maestro tal que los hombres recibían con agrado la verdad que él les enseñaba, y esto es cierto. ¿Se acuerdan lo que dice la Biblia? Este es un historiador, él no está leyendo lo que dice la Biblia, él está diciendo lo que es la historia. Y la Biblia nos dice que la gente se maravillaba de las enseñanzas de Jesús y decía, ¿por qué le enseña con autoridad? No como los fariseos. Y Josefo dice esto, dice, atrajo así muchos de los judíos y de los gentiles. Él era el Cristo. Y cuando Pilato, a sugerencia de los principales de entre nosotros, le condenó a ser crucificado, aquellos que le amaban desde un principio no le olvidaron, pues se volvió a aparecer vivo. Vean lo que dice, estoy hablando de una fuente extra bíblica. Él dice así, pues se volvió a aparecer vivo entre ellos al tercer día, exactamente como los profetas lo habían anticipado, y cumpliendo otras 10,000 cosas maravillosas respecto de su persona, que también habían sido preanunciadas. Es decir, si Jesucristo no hubiera resucitado, hermanos, la gente del tiempo de Jesús hubiera dicho, esto no es mentira, esto no es verdad, perdón. ¿Entienden lo que digo? O sea, si Jesucristo no hubiera resucitado y los creyentes están predicando de Jesucristo resucitado, la gente que vivió en su tiempo hubiera dicho, esto no es verdad, están diciendo una mentira. Pero lo que vemos es que la gente de su tiempo, los historiadores, la gente que vivió, dice, esto fue cierto, ellos no están mintiendo. La otra fuente que quiero leer es de Justino Mártir, le llamaban el filósofo. Y Justino, él escribe así, la verdad y Dios, autor de la verdad, no necesitan testimonio. Se me hace muy interesante esto porque dice, o sea, lo que es verdad no necesita que lo expliquemos mucho. O sea, en otras palabras, yo les digo, esta es una guitarra. ¿Tengo que dar argumentos para decirles que esto es una guitarra? Pues no, o sea, ¿qué más? Esto es una guitarra, ¿no? Leo tiene una playera negra, bueno, con vivos rojos. O tirándole a negra, no sé, a lo mejor soy daltónico. O sea, si es una verdad, esta es una pared azul. No necesitamos nosotros muchos argumentos para poder nosotros aclarar lo que es obvio, lo que es evidente. Y él dice, la verdad y Dios, autor de la verdad, no necesitan testimonio. La resurrección del cuerpo no es imposible ni indigna de Dios, ya que la evidencia de la profecía no falta. Justino afirma que Cristo resucitó, así como han de resucitar. Él escribe de hecho en un tratado sobre la resurrección que él hace, él dice, así como han de resucitar aquellos a quienes él llamó a la vida. Nosotros, los que creemos en el Señor Jesucristo. Número 3, vamos a ver los hechos antes de la resurrección. Es decir, ¿cómo estaba el panorama? ¿Cómo estaba la situación antes de que Jesucristo resucite? Y después lo vamos a comparar cómo estaba después. Primera cosa, los discípulos estaban amedrentados y estaban desilusionados. ¿Por qué? Ya dijimos, no tenían la fe suficiente para creer que Jesucristo iba a resucitar. Y además, si ustedes recuerdan, cuando Jesús fue apresado, el mismo Pedro, todos se escandalizaron, todos se echaron a correr pensando que los iban a atrapar a ellos. Y cuando a Pedro una mujer le pregunta y le dice, tú andabas con ellos, es más, tú hablas hasta como ellos. Dice la Biblia que Pedro hasta empezó a maldecir, probablemente a usar malas palabras para que la gente creyera, no, él no está con ellos. Los discípulos, ¿creen ustedes que se iban a robar? Porque ese es uno de los argumentos que la gente presenta, se robaron el cuerpo de Cristo. ¿Creen que realmente se lo iban a robar si ellos tenían tanto miedo? Dice la Biblia en Marcos 14:50, si quiere escúchelo por favor. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Cuando vienen y toman al Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Y Judas es el que lo besa en la mejilla. Jesús le dice, con un beso entregas
al Hijo de Dios, a quien ha estado contigo, a quien te ha amado? ¿De veras así me traicionas con un beso, con una muestra de amor? ¿Tú demuestras que no me amas? Y dice la Biblia que cuando toman al Señor, primero Pedro estaba muy valiente, pero cuando ya vio la cosa en serio, se echaron a correr. Y Pedro aún lo negó. Segunda evidencia, segundo hecho que estaba antes de la resurrección, Jesús estaba muerto. Dice en Juan 19:34, escuchen, dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Ahora, si nosotros le preguntamos a un médico, ¿qué pasa cuando a una persona le atraviesan el costado y sale sangre y agua? El médico nos va a decir que tuvo un ataque al miocardio y nos va a explicar que tuvo un shock, le llaman hipovolémico. ¿Qué quiere decir esto? Que el corazón debe tener una cierta cantidad de líquido. Es como una bomba. ¿Qué pasa con una bomba cuando no tiene agua? ¿Alguien sabe? Se quema, ya no sirve. El corazón debe tener una cantidad de líquido, que es sangre. Pero cuando esa cantidad es menos de la que debe tener, ¿sabe qué pasa con el corazón? El corazón se destroza. Exactamente. Lo que pasó en el Señor Jesucristo, y que dice el Salmo 8 también, vino a ser mi corazón como será. Realmente el corazón del Señor tuvo un ataque, se partió, se destrozó en ese momento. Y la evidencia de el agua y sangre en ese orden significa que eso fue lo que le pasó al Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando la gente me ha dicho es que Jesús no murió en la cruz, a Jesús lo quitaron de la cruz y él todavía estaba vivo, y luego lo llevaron a la tumba y en la tumba se recuperó y después de ahí él se levantó y él se fue. Ahora, ¿hay una lógica en eso que dice la gente? Por supuesto que no. O sea, dice la Biblia que la noche o que la madrugada, antes de que el Señor fuera entregado, él había estado en tal suplicio, en tal conmoción mental, emocional, que sudó sangre. Hematidrosis se llama ese efecto. Cuando una persona está en tal situación terrible que suda sangre. El Señor sudó sangre. O sea, ¿se imaginan el cansancio que él tenía? Después dice la Biblia que él fue golpeado y la Biblia nos dice que fueron soldados romanos los que lo golpearon. Le dieron una cantidad de golpes en la espalda y en el pecho también. Y al ser soldados los que lo hicieron, no lictores que eran los encargados de hacerlo, seguramente fueron brutales con el Señor. Y muchos historiadores hablan acerca de que estos golpes herían la carne y a veces rompían al grado de que alguna gente moría porque los intestinos se salían. O sea, usaban un látigo con pedazos de plomo o pedazos de vidrio en la punta, que lo que hacían era desgarrar completamente. Después el Señor carga la cruz hasta el lugar donde va a ser crucificado. Es clavado probablemente en esta parte de la mano, en las dos manos, los pies. La crucifixión y la proyección en la que él está en la cruz le impide respirar. La gente crucificada, usted inténtelo en algún momento, si usted está en esta posición, los brazos hacia atrás y no se puede mover, no puede respirar. Entonces él tenía que levantarse para tomar aire y poder seguir respirando. Y cuando viene este soldado y le clava el costado y sale agua y sangre, es la evidencia de que el Señor estaba muerto. O sea, el Señor no hay nada que nos indique que el Señor nada más estaba un poquito golpeado. No, el Señor había muerto. Isaías 53 dice: como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, dice Isaías, más inatractivo para que le deseemos. El Señor estaba molido completamente. Está ahí ante la gente un cuerpo desfigurado completamente, que si lo ve, como dice Isaías, como raíz de tierra seca. O sea, no hay en él forma, no hay en él hermosura, no hay nada en él agradable, porque ha sido golpeado, ha sido molido completamente. Él está completamente muerto. No estaba nada más golpeado. El Señor había muerto.
Después, en Juan 19:40, dice: tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Estas especias y esta envoltura, que era realmente un embalsamiento para conservar al cuerpo, pesaban aproximadamente 45 kilogramos. Es decir, no era una sabanita que le pusieron encima, es una envoltura que tiene el Señor. Imagínense como quien está preparando un cuerpo para ser momificado, está envuelto y solamente en la cara tiene un sudario. Él estaba entonces vendado completamente y tenía sobre él 45 kilos de peso de vendas y de especias y de ungüentos. ¿Acaso se levantó de ahí y con un golpe tumbó disculpen, no quiero ser irreverente, pero nada más quiero exagerar la situación en su mente? ¿Creen que si él nada más estaba medio herido, con todo ese vendaje, esa mortaja encima de 45 kilos, él se levanta de ahí y luego empuja la piedra y se sale? No. Obviamente no. Él estaba completamente muerto. Además, otra situación, había una escolta, una guardia romana que consistía entre 4 y 16 soldados entrenados para matar. Y había además un centinela. Mateo 27:65 dice: y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Hay una guardia afuera entrenada para matar. Lo mínimo 4 soldados, tal vez había los 16, probablemente porque tenían miedo de que se robaran el cuerpo, porque sabían que él había dicho que iba a resucitar. Una evidencia más: la cueva donde se encontraba el cuerpo de Jesús estaba sellada por dos rocas. Una roca gigante llamada Golel, tan pesada, dicen historiadores, que 20 hombres no la podrían mover, y otra piedra inferior que servía de apoyo llamada Dofeg. Mateo 27, 59 y 60 dice: y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Había una piedra que estaba ahí. No solo eso, la gran roca que estaba puesta en la puerta estaba sujetada con un cable que tenía un sello de barro, el sello romano. Mateo 27, 66 dice: entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Esos son los hechos que tenemos antes de la resurrección. Eran los mejores los romanos en ese entonces, el mejor ejército del mundo. Era, de hecho, históricamente, creo que ha sido el mejor los romanos siempre, para matar, las tácticas de guerra, las formaciones que tenían. Tienes mucha razón. Eran expertos en el arte de la muerte, perdonen por decirlo así, pero los romanos eran unos expertos y eran férreos. Estuve leyendo esta semana la historia de Tito, precisamente el emperador Tito, en el año 70, cuando cuando hace una matanza de los judíos y destruye el templo. Y los historiadores dicen eso. Estos romanos eran férreos, talaron los árboles cercanos para construir rampas y lanzar piedras contra Jerusalén porque estaba bien fortificada. Tenían una fiereza para pelear, no tenían temor, no se enfrentaban a lo que fuera, y una educación militar al grado de que no se conmovían de matar a nadie. Hace tiempo, me acuerdo, leía acerca de que un soldado romano podía encajar a un niño con su espada y levantarlo como un trofeo y no tener ningún remordimiento. A mí me parece increíble, ¿no? ¿Por qué? Porque pues a mí me daría mucha tristeza. De hecho, pues es algo que cuidamos mucho los niños, ¿no? Pero un soldado romano no tenía ningún temor. Imagínense, para clavarle a Jesús una estaca
en el costado. O sea, si ya lo estás viendo que está muriendo, ¿para qué vas a hacer eso, no? Pero tener no sé cómo llamarle, Leo, tener, es que no quiero llamarle valor, tener tal vez la falta de escrúpulos para poder encajarle a una persona y que te salpique hasta la sangre y tú como si nada, es terrible, ¿no? Dice la Biblia que los otros dos ladrones que estaban al lado de la cruz les quebraron las piernas, porque como no estaban muertos, les quebraron las piernas porque, como les decía, al estar crucificados se impulsaban un poquito con las pies para tomar aire, porque otra vez al dejarse caer ya no podían respirar. Y al quebrar las piernas ya no se podían impulsar y entonces morían. O sea, de verdad, qué crueldad. Todo esto es el panorama que vemos. Ahora déjenme ver, por último, los hechos después de la resurrección. ¿Cuál es el panorama que vemos después de la resurrección? Y ahora vamos a leer ahora sí, les invito a que busquen Mateo. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, el capítulo 28, del 1 al 10. Mateo 28, del 1 al 10. Es el primer libro del Nuevo Testamento y es el último capítulo, Mateo 28. Y dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Esto sucedió, hermanos, entre 3 y 6 de la mañana. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra. Esta piedra pesadísima la removió el ángel como si fuera nada. Y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y sus vestidos blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras. Vean que no se dirigió a los guardias, ¿verdad? Eso sí tenían que tener miedo. Pero a las mujeres le dijo: no teman ustedes, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Vean el versículo 6. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Él lo dijo y lo cumplió. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Dice el versículo número 8: entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y ahí me vean. Vemos aquí lo que sucedió. El Señor Jesucristo realmente resucitó temprano en la mañanita. Y el ángel estaba ahí para decirles: no tengan ningún miedo. En el versículo número 6, ustedes pueden ver lo que dice: he aquí, pues ha resucitado como él dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. ¿Para qué les dice esto? Para que se den cuenta que no está ahí. El cuerpo del Señor ya no se encuentra en el lugar. Él había resucitado. En el pasaje paralelo, estamos en Mateo, ¿verdad? Ahora vamos a irnos a los siguientes libros. Estamos en Mateo, el siguiente es Marcos, Lucas y Juan. Vamos a Juan. Después de Mateo sigue Marcos, luego sigue Lucas y luego vamos a Juan. Y vamos a Juan capítulo 20. Los evangelios nos narran la vida del Señor Jesucristo y nos dan diferentes ángulos para de esa manera tener nosotros la historia completa. Vean lo que dice en el capítulo 20 del 1 al 10. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Por eso decimos que fue entre 3 y 6 de la mañana. Entonces corrió
Y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien amaba Jesús. Este se refiere a Juan. Y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Aquí todavía estaban creyendo los mismos discípulos que alguien se había llevado el cuerpo del Señor Jesucristo. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, Juan, corrió más aprisa que Pedro. Era más joven Juan que Pedro. Y por lo que piensan muchos, Pedro tal vez era un poquito grueso. Y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos. Ahora, quiero que vean esto. Este es un detalle muy importante. Cuando habla acerca de que vio los lienzos puestos ahí, lo que está diciendo, hermanos, es esto. Si yo tomara, imagínense algo así, y le quito lo que está dentro, y queda esto así como hecho todavía bolita, es como si algo, pues como si se hubiera quitado, bueno, no como, sino si se sacó de ahí. La idea de este texto, hermanos, lo que está diciendo el texto es que los lienzos quedaron ahí, como si el cuerpo del Señor se hubiera esfumado, se hubiera salido. Hay varias cosas aquí. No pudo haber sido robado porque ¿quién hubiera? Ya les dije que eran 45 kilos con los que envolvieron al Señor, ¿no? De vendas, de mortaje, de especias. Si alguien hubiera robado el cuerpo, nadie, o sea, un ladrón jamás hubiera tomado el tiempo para quitar las vendas y dejarlas ahí. ¿Qué hubiera hecho? Lo agarra y se lo lleva, ¿no? Leo, nosotros hemos sido víctimas de robo, ¿no? Y no, la gente no tiene ningún miramiento, hace un destrozo de cuando se roba algo, ¿verdad? O sea, eso es cierto. La otra cosa es que el hecho de que estén ahí, en el lugar, quiere decir que el Señor salió de ahí. No, y ir a burlar la guardia no iba a ser algo sencillo tampoco. Y no, exactamente, no iba a ser nada sencillo. O sea, el tratar de, imagínense a estos creyentes temerosos que no tenían entrenamiento militar, se iban a enfrentar a los romanos y robarse el cuerpo, no lo iban a hacer. O sea, nuevamente esa idea de que se robaron el cuerpo no es verdad. Pero hay algo más interesante ahí en el versículo número 7. Dice ahí: y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Ahora, nuevamente, nadie se hubiera puesto a enrollar el sudario del Señor y ponerlo. Esta palabra sudario también es traducida en otro pasaje como mandil, y realmente lo ponían en el rostro de Jesús, pero normalmente era como la servilleta, vamos a decir, que alguien usaba en el alimento. Nosotros hoy en día usamos servilletas de papel, pero en ese tiempo no se usaban servilletas de papel. De hecho, hay algunos lugares aquí, algunos restaurantes donde se utiliza la servilleta de tela, ¿no? Te dan una servilleta de tela. Ahora, este es un detalle muy interesante, porque este es un detalle que nadie podría entender sino solamente los judíos. Es decir, nadie de otra cultura le daría importancia a este detalle. El versículo 7 dice claramente: y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. La verdad, para nosotros, hermanos, esto pasaría completamente desapercibido. O sea, ¿eso qué tiene que ver? Pero para un judío, para alguien que era judío y que conocía la costumbre, esto es un detalle muy importante, porque hay un mensaje oculto aquí. Cuando un maestro se sentaba a comer, en el tiempo de Jesús, el siervo estaba muy atento. Imagínense el siervo preparándole la mesa, le prepara todo y le pone su servilleta, el sudario, le pone ahí la servilleta. Y el maestro está comiendo y el siervo desde un lugar está observando.
discretamente, no lo quiere interrumpir, le lleva el alimento, le lleva lo que necesita. Y entonces hay un detalle. Cuando el maestro termina de comer, ¿sabe qué hace el maestro? Toma el sudario, toma la servilleta, se limpia los dedos, se limpia la barba, hace nudo y deja ahí la servilleta. Cuando el siervo que está viendo lo que está haciendo el maestro se da cuenta de lo que ha hecho, él dice, ya terminó de comer, ahora yo puedo levantar la mesa. Pero aquí hay un detalle. Si el maestro que está comiendo enrollaba la servilleta y la ponía ahí, eso quería decir, no he terminado, voy a salir, quién sabe a qué, no es asunto del siervo, pero voy a regresar. Y entonces cuando el siervo veía que estaba eso ahí, él sabía que el maestro iba a regresar. Y ese es un mensaje de dos maneras. Para Pedro, para Juan, cuando ellos lo ven, ellos son judíos, ellos saben la costumbre, ¿verdad? Nosotros no, esto no lo sabemos nosotros. Si nosotros hubiéramos entrado ahí y hubiéramos dicho, ahí está el sudario, a ver, agárralo, ¿no? No nos hubiera interesado. Pero cuando Pedro y Juan lo ven, hay un mensaje, ¿sabes qué? Yo voy a regresar. En primer lugar, lo iban a volver a ver. Pero en segundo lugar, hermanos, el Señor viene por nosotros. Él nos está diciendo, ¿sabes una cosa? Yo he muerto, he resucitado por ti, pero una cosa más, yo vengo por ti. Y luego en Hechos capítulo 1, ¿se acuerdan cuando el Señor asciende a los cielos en el versículo 8 y vienen estos ángeles y les dicen, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes ven ir al cielo, le dice, así vendrá como ustedes lo ven ir al cielo. Y aquí hay una promesa para nosotros, una esperanza. El Señor viene por nosotros. Él no ha terminado. Él sigue todavía trabajando en nuestras vidas y un día Él viene por nosotros. La piedra que estaba en el sepulcro ya no está. Escuchen esto, pero decían entre sí las mujeres cuando fueron, este es el testimonio de Marcos, ahorita les doy la cita, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Marcos 16, del 3 al 4. La piedra ya no está. Los sellos que estaban ahí ya no están. Mateo 28, 2 dice, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Los sellos ya no están en el lugar. Los soldados fueron sobornados. En Mateo capítulo 28, versículos 12 y 13, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Ahora yo quiero decirles, aquí hay una completa contradicción. Primero, los discípulos no iban a enfrentar a los soldados romanos, les tenían miedo, no los iban a enfrentar. Segundo lugar, un soldado romano no se iba a quedar dormido, ellos estaban entrenados precisamente, ya lo dijimos, para atacar, para luchar, para estar peleando todo el tiempo necesario, ellos no se iban a dormir. Tercero, si un soldado se dormía o un soldado permitía que se escapara por alguna razón algún prisionero, mataban al soldado. ¿Saben qué hicieron aquí los judíos? Los sobornaron, les dieron dinero, les dijeron, ¿saben una cosa? Nosotros los vamos a proteger, porque sabían lo que iba a pasar. Pero ustedes mientan, ustedes digan que el Señor o que Jesús vinieron sus discípulos y se lo robaron. No se lo robaron. El Señor resucitó. El Señor resucitó. Y termino con un poema, palabras del pastor Lockhart, y escuchen lo que él dice. Estas son sus palabras de un poema que escribió un hermano, y dice: es viernes, Jesús está orando, Pedro está durmiendo y Judas está traicionando, pero el domingo viene. Es viernes,
Pilato está en aprietos. El concilio está conspirando. La multitud está vituperando. Ellos ni siquiera se dan cuenta que el domingo viene. Es viernes. Los discípulos van corriendo como ovejas sin pastor. María está llorando. Pedro está negando. Pero ellos no saben que el domingo viene. Es viernes. Los romanos golpean a mi Jesús. Lo atan con sogas. Lo coronan con espinas. Pero ellos no se dan cuenta que el domingo viene. Es viernes. Veo a Jesús caminando entre la multitud. Su sangre está goteando. Su cuerpo está tropezando. Y su espíritu está agobiado. Pero sabes, es solo viernes. El domingo viene. Es viernes. El mundo está ganando. La gente está pecando. Y la maldad está sonriendo. Es viernes. Los soldados están clavando las manos de mi Salvador en la cruz. Clavan también los pies de mi Salvador en la cruz. Y después levantan la cruz en medio de criminales. Pero déjame decirte algo. Solo es viernes. El domingo viene. Es viernes. Los discípulos están preguntándose, ¿qué le sucede a su rey? Y los fariseos celebran que su confabulación ha sido lograda. Pero ellos no saben que hoy es solamente viernes. El domingo viene. Es viernes. Jesús está colgado en la cruz, sintiéndose olvidado por su Padre, solo y sin poder más. Nadie lo puede salvar. Oh, es viernes, pero el domingo viene. Es viernes. La tierra está temblando. El cielo azul se torna gris. Mi rey grita, consumado es, entregando su espíritu. Es viernes. La esperanza está perdida. La muerte ha ganado. El pecado ha vencido. Y Satanás se está carcajeando. Pero solo es viernes. Es viernes. Jesús está muerto. Los viles soldados se han retirado. Y una gran roca se ha colocado en su tumba. Pero es viernes. Es solamente viernes. Y 3 días después, el domingo llegó. Fue una realidad, porque ese día Jesucristo, el Hijo de Dios, resucitó. Amén. Porque Él vive, nosotros triunfaremos hoy y mañana. Gloria a Dios. Vamos a orar.